Buenas, 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 muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de estas charlas en vivo que tenemos semanalmente. Un saludo a César Garzón, Cecitar, ya se une a esta charla. Qué alegría, amigos, saber de ti. Esperamos que estés muy bien y bienvenido. Ángela Fisiotraining y la doctora Alejandra Murcia se unen. Doctora Alejandra, un abrazo grande. Andrés Hurtado García ya está aquí también uniéndose a esta charla que va a estar muy interesante la tarde de hoy. Andresito, un abrazo grande. Vamos a estar hablando con el duro de la espeleología aquí en Colombia, que se llama Jesús Fernández. Ya estoy por aquí hablando con él y ya se va a unir en contados minutitos. Álvaro Materia Co, Alejandro 90KGS y Álvaro Materia, un abrazo, uno de los guías del proyecto ecológico Champañat Ama la Tierra. Claudia León Rey, Un Cielo, todos los que se van uniendo acá, bienvenidos. El profe José Humberto Fandiño, un abrazo, profe, qué gusto verlo por acá, siempre pendiente de estas charlas. Bienvenidos todos. Andresito, qué alegría, qué gusto verte por acá. Recuerden que las charlas que hemos tenido los martes con Andrés Hurtado García quedan guardadas en YouTube, www.youtube.com/mao-soler. Ahí pueden encontrar esas charlas y todas las que hacemos también con nuestros amigos los días jueves, con estos invitados especiales de los días jueves. Rodolfo Mario B se une, Diana Barragán 13, buenas tardes para todos, claro que sí, Diana, buenas tardes y bienvenida. Gonzalo Valdivieso, Hilda Yolanda e Ivonne Marot se unen. Hilda Yolanda, mi mamá, que hace muchos meses no nos vemos, pero bueno, es porque te estás cuidando y nos estamos cuidando entre todos. Un beso y un abrazo, ma. Cuídate mucho, te quiero mucho, te extraño mucho, pero sé que estás muy bien. Cimarrón 21, Dieguito Mesa se une desde Florida. Un abrazo, Diego, qué alegría. Sabemos que estás muy bien y aquí siempre muy pendientes de ti. Ricardo Alfonso Delgado López, Ricardo desde Barranquilla se une, qué gusto. Ricardo, un abrazo muy grande para ti y para toda tu familia. Y aquí ya está uniéndose en vivo a esta charla desde la cuenta de Espeleo Colombia. Tienen que seguirla, Espeleo-Colombia. Se une nuestro querido invitado de la tarde de hoy, Jesús Fernández. Jesús, bienvenido. Vamos a darle un par de minuticos más para que se una más gente a esta charla en vivo y nos conectamos. Y te envío la invitación, pero puedes seguir ahí, mientras tanto, siguiendo la charla. Y en contados minutitos, en un par de minutos, te envío la invitación. Federimen, bienvenidos. Joan García 462, siempre firme aquí también con estas transmisiones. Joan, qué gusto, bienvenido. Qué bueno, vea, hoy tenemos un invitado muy especial, muy chévere, un tema que no habíamos abordado en estas charlas y qué bueno que lo podemos hacer con alguien que es un verdadero experto en el tema y que ha explorado pues en otros países y se ha especializado aquí en Colombia y ha descubierto cosas muy bonitas acá en Colombia y de eso vamos a estar hablando acá, explorando cuevas, amigos y amigas. Así que vamos a estar charlando de todo este tema, la tarde de hoy. Emiliano Romero 1951 también se une. Emiliano siempre firme acá en las charlas, qué gusto. Emiliano creo que también ha estado en estos viajes que hacemos con Colombia Secreta y con Espeleo Colombia, allí a este lugar de trabajo de Jesús en la zona del Santander. Una zona muy bonita, llena de paisajes hermosos, pero que además con estos paisajes subterráneos también nos ha cautivado bellamente y es uno de esos tesoros muy bonitos que tiene nuestra Colombia secreta. Federimen ahí está saludando a Emiliano, Beacien, esto es una comunidad muy bonita, aquí todos reunidos en torno a Andrés Hurtado García, en torno a la aventura, a la exploración, a la investigación. Qué bonito que esto cada día sigue creciendo y nuestro único propósito es acompañarlos en sus tardes, estas tardes duras que hemos tenido de confinamiento, de crisis, de salud, pero bueno, lo importante es que podemos reunirnos a cambiar un rato el chip de todo lo que está pasando y a disfrutar de los viajes, que es lo que nos gusta a nosotros, de la exploración y de la aventura. Pues ya mismo vamos a invitar a Jesús a que se una, para que con él aquí en vivo se una también gente de su cuenta y podemos leerles a todos ustedes ese resumen que tenemos de la hoja de vida de Jesús y empezar de una vez la charla con él. Así que vamos a ir mismo para que se una a esta charla de los jueves. Ahí se une Pepe Gómez también. Pepe, qué gusto, bienvenido, amigo. Un abrazo muy grande. Pepe Gómez. Hola, Jesús. Hola, Mau. Ahora, ¿cómo estás, Mauricio? Bien, muchas ¿Estás gracias. bien? Te escucho perfecto. ¿Tú qué tal me escuchas a mí? Bien, 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 bien. Igual, Poquito te veo muy bien. Así bien. que Aquí tengo. bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes, gracias. Pues un saludito a Andrés Hurtado si está por ahí Aquí escuchándonos, está conectado. a Wilfredo, a otro También se Andrés que conectó. anda también ahí de guía. Es un placer siempre estar en compañía de ustedes, que siempre lo disfruto un montón. Y todavía gracias por ese tiempo, digamos, un poco especial que me están regalando también aquí en ese momento. Pues muchas gracias, Jesús, muchas gracias. De verdad que para nosotros es un honor y una gran alegría tenerte la tarde de hoy. Así que mientras sentamos en nuestra charla de la tarde de hoy, voy a aprovechar para todos los que se van uniendo, voy a leerles un resumen de la gran hoja de vida que tiene Jesús para que nos introduzcamos en el mundo de las cuevas con él y nos demos cuenta de esas grandes cosas que él ha hecho por la exploración de cuevas aquí en el país, en el mundo, y ustedes también puedan ir formulando mentalmente sus preguntas para que después nos las hagan aquí en vivo y Jesús también muy cortésmente nos las va a poder responder. Así que les cuento, vea, Jesús Fernández Auderset, ¿lo dije bien? Sí, ese es lo más Vea, difícil de pronunciar. Jesús nace en Suiza el 18 de abril del 64 y en 1980 comenzó con la espeleología en el Club de Prealpes de Fribourg. En el 81 comenzó a hacer buceo en cuevas con el grupo HEC de Lemanit, allí en Suiza. Entre el 81 y el 92 realizó la espeleología o el espeleobuceo como actividad principal con el equipo de Oliver Isler en diferentes lugares de Europa. Entre el 93 y el 2008 realizó la exploración de la fuente de la Chaudan en Suiza y expediciones en Francia, en la Fuente Lou, Fuente Le Boub y España en expediciones Fuente Cervera de Pisuerga en los picos de Europa. Él, Jesús, es miembro de la Sociedad Suiza de Espeleología. Es miembro también del Espeleoclub Prealpes de Fribourg en Suiza, de la Sociedad Nacional de Espeleología de Estados Unidos, del FESPA en España, de Espeleo Colombia, por supuesto, de la Federación Espeleo Latinoamericana, de la Unión Internacional Espeleo. ¿Qué ha hecho aquí en Colombia? Algo de sus exploraciones. En octubre de 2009 llegó aquí Jesús a Colombia e inició la exploración en el sistema kárstico de Santander en El Peñón, Colombia. En el 2010, exploración con el apoyo del Ejército Nacional de Colombia, el Batallón 41 de Infantería de Cimitarra. En el 2011, la fundación fundó Espeleo Colombia, apoyado por espeleólogos suizos. Entre el 2014 y 2015 fue el investigador principal de la Universidad Católica de Oriente, realizando la caracterización de los ecosistemas kársticos ubicados en la subregión Oriente y Magdalena Medio antioqueño. Entre el 2011 y 2016 realizó la exploración del sector Rosa Blanca con un inventario espeleológico de 85 cavernas. En el 2016 estuvo presente en la expedición Colombia Bio en el Peñón Santander de Colciencias. Recuerden ustedes, ha sido un proyecto muy importante de Colciencias para dar a conocer esa Colombia secreta que tenemos aquí en todo nuestro país a nivel biótico. Entre 2017 y 2019 ha sido asesor en espeleología para el Instituto Humboldt, investigación de nuevas especies de peces y cangrejos de cavernas con el profesor Carlos Lazo, un grupo interdisciplinar de Venezuela, de España también, y el estudio de paleontología con la Universidad Nacional de Colombia a cargo de la profesora Janet Muñoz. Entre 2017 y 2019 también expediciones espeleológicas en diferentes zonas del país, como el Guaviare, el Perijá, Santander, Florián, Antioquia, La Danta y muchos otros. En 2019 estuvo en Barcelona, España, en la presentación de Espeleo Colombia, su grupo de investigación y su grupo también de actividad deportiva aquí en el país. Y estuvo haciendo presencia en el cumpleaños número 69 de la Federación Catalana de Espeleología, en el Congreso Espeleo Sinterland. Un invitado especial fue allí nuestro amigo Jesús Fernández. En el 2020, pues ha seguido explorando en lo que ha podido, ya nos va a contar qué está haciendo actualmente en Florida, pero además él ha hecho publicaciones en más de 10 revistas de Colombia y Europa, mostrando esas exploraciones que ha hecho aquí en Colombia y los trabajos de descubrimiento y cartografía o topografía que ha hecho también para estas más de 103 cavernas que él ha descubierto. Y apoya también actualmente a diferentes entidades nacionales, como son las universidades nacionales, la UIS, la UCO y el Instituto Humboldt y Geominas, el Sistema Geológico Colombiano, entre muchos otros. Así que, Jesús, nuevamente, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Mau. Sí. Vale, Jesús, bueno,
primero que todo, cuéntanos, por favor, ¿en qué lugar del mundo te encuentras actualmente? Pues actualmente estoy en unos lugares maravillosos de Estados Unidos, en Florida. Pues también, si miramos un poco las actualidades en pleno centro de la pandemia, Claro que sí. pero digamos, estoy en un centro de investigación de la National Society Speleo. Es un centro de investigación en buceo en caverna, en el cual Wow. ya hace años que somos parte también de ese equipo de gente aquí en Florida y pues en esos días, digamos, hemos retomado un poco de espeología, hemos retomado buceo en caverna y digamos, es también un lugar aquí muy particular con las aguas transparentes, con unas nuevas especies de camarones totalmente transparentes, blancos, que se puede descubrir en caverna. Y digamos, estamos apoyando un trabajito esos días de un amigo americano, Dan Starley, Sí. que él hace años que viene también a Colombia. Es un intercambio entre pues también colegas americanos que llegan a visitar ese maravilloso país que es Colombia. Y nosotros pues le damos también las gracias y regresamos a Estados Unidos a apoyarlos en unas pequeñas cavernas que digamos, es una caliza muy especial aquí en Florida. No Ok. es muy profundo, no es muy técnico, es muy estrecho para lo que son muy claustrofóbico, es Ok. para tiempo arrastrándote y a rodilla y a veces cuando es lo más grande estás un poquito más altico que a rodillas y es difícil, Ok. pero pueden ver detrás de mí, por ejemplo, es un mapa. Sí. Esto es una caverna que se bucea aquí, se llama Peacock, es una de las más famosas que hay en Estados Unidos. Es una caverna que tiene un recorrido de más de 5 kilómetros Wow. con inmersiones largas de 2 horas. Es muy complicado. Aquí, ese descubrimiento de Pickup fue 3 generaciones. Eso Uf, ya empezó en los años 1940, 50, con las primeras inmersiones de tanques hacia lo loco, ¿eh? sí. Muy, hubo muchos muertos también para lograr, digamos, hacer lo que han hecho. Y Claro. la National Society Speleo, es una de las más grandes sociedades biológicas del mundo, Ok. más de 10.000 o 15.000 miembros de todo tipo de universidades, de científicos, y digamos, pues siempre hay una ética entre compañeros espeológicos también que es casi universal. Qué bueno, qué bueno. Pues qué maravilla que puedas estar allá trabajando en lo que te gusta y haciendo lo que te gusta además en esta época de confinamiento, pero bueno, la exploración nunca termina. Jesús, cuéntanos por favor, ¿cómo llegaste tú a este mundo de la exploración en cuevas, de la espeleología? ¿Por qué te gustó esto? Eso fue ya desde pequeño, ¿eh? Yo tenía 14, 15 años cuando en el edificio donde yo vivía había un señor, un amigo, que tenía una tienda de deporte. Y Sí. los sábados yo le iba a veces a ayudar a meter orden allí para ganarme un dinerito. Y había unas fotografías de cavernas maravillosas, ¿eh? No hay que olvidar que Suiza es uno de los países con más caverna casi en Europa. Eslovenia es el número uno, España también, Francia también, pero digamos la particularidad ya de los Alpes suizos es algo fantástico. Y desde allí, ese mismo señor era el presidente de la Federación Suiza de Speleo. Oh, Y ahí hacían los fines de semana unas salidas pues con el club y una vez por mes había como una pequeñita representación a ver si los jóvenes querían ver qué era y pues así mis padres me autorizaron ir un fin de semana con ese señor y el club y meterme en caverna y de ahí atrapé el virus que es peligroso, pero es también un virus que y no he parado, no he parado, digamos, también es la época, digamos, de Cousteau, de Jacques Cousteau claro. también, y pues todo el mundo a esa época soñaba bucear, en Suiza solamente buceamos en el lago,
he aprendido a bucear en el lago el primer año y rapidito te dice, ah, en los lagos no hay nada que ver y es oscuro y todo. Y pues mezclando espeología, buceo, pues empecé a meterme también en cavernas y Sí, fue una de mis actividades principal casi, durante muchos años. ya, Todos los días de semana, igual la semana. Yo tengo los Alpes a 20 minutos de mi casa uf, en carro y digamos, pues no era un qué problema. suerte, ¿ah? Un Qué problema, envidia, además. no era un de irte a meterte en una caverna después del trabajo a bucear 1 hora, 2 horas y ya, Sí. y eso fue, así fue el virus. Qué bien, pues qué bien, Jesús. Bueno, recuerden a todos los que se conectan, muchas gracias por estar aquí siempre Sí, firmes en estas saludos. charlas. Recuerden, por favor, que acá abajo, al lado de los comentarios, hay un símbolo de interrogación. Si ustedes le dan clic a ese símbolo de interrogación, digitan su pregunta, me llega a mí y se la podemos hacer aquí en vivo a Jesús para que nos la pueda contestar en esta tarde. Bueno, Jesús, entonces estuviste ya explorando cuevas en Europa, nos acabas de contar toda esa experiencia, pero ¿por qué decidiste venir a Colombia? ¿Qué te trajo a Colombia? Colombia fue, digamos, realmente como una suerte. Digamos, todos esos años de trabajo también en mi país, he podido conocer varios colombianos en Suiza, he Sí. conocido colombianos cuando yo era militar en el conflicto del Salvador. Siempre se hablaba de Colombia y siempre he querido conocer Colombia. Cuando tuvimos, pues, digamos, después de muchos años de trabajo, hemos decidido, mi compañero y yo, vender la empresa y dejar un poco la vida, a ver qué hacíamos. Pues me encontré con un año sabático en el cual la grande pregunta después de tanto trabajo era, ¿qué voy a hacer? Ah, claro. Y digamos, pues fue la idea así, de mucha gente que yo conocía en Suiza, ah, vente a Colombia a visitar, no es lo que se cuenta y todo. Y me vine en realidad al principio para casi 2 meses y Ok. eso fue el primer año. Me quedé un año. Ok. Y digamos, pues hice todo lo trámite posible de mis documentos y todo. Y al final son ya 12 años que me quedé en Colombia. Qué bueno, qué bueno. ¿Ah? Bueno, y nos cuentas también que tú tuviste una actividad militar importante. ¿Hiciste algún tipo de operación especial en cuevas o te especializaste en algo que tenga que ver con lo que haces hoy en día? ¿Cuántos años estuviste siendo militar? Pues fui, digamos, en mi país somos militar, es una obligación, somos Sí. civiles teniendo su trabajo, su empleo y participamos, digamos, al ejército, somos una milicia y digamos, pues en mi país tenemos más de 5.700 cavernas repertoriadas en todo el país y muchas Wow. algunas, digamos, de esas cavernas son realmente preparadas y organizadas como túneles y fortificaciones militares. Por eso, digamos, siendo parte de las fuerzas especiales, andábamos también escondiéndonos y viviendo debajo tierra para poder, digamos, hacer nuestros trabajos de operativo. Luego la Claro. vida me ha llevado en el conflicto del Salvador, donde también había algunos lugares con los famosos, como se llama militarmente, los tatú, que son Ok. pues túneles hechos, digamos, por las guerrillas o los Mm, indígenas, y pues sí. el trabajo era de poder encontrar, topografiar y, digamos, pues actuar en esos tipos de misiones. Fueron 4 años bastante difíciles porque, digamos, pues Claro. psicológicamente no sales bien tampoco de un conflicto, pero Claro. digamos, la montaña, la naturaleza, ha hecho que, digamos, resaltas, digamos, un poco y te das cuenta que la vida merece la pena de luchar para los árboles, los pajaritos y todo el resto. Pues qué bueno. Enhorabuena para nosotros en Colombia, que tenemos un experto acá en esos temas y que está salvaguardando las cuevas aquí de Santander y por supuesto de Colombia también con todas esas investigaciones. Así que qué maravilla. Bueno, Jesús, volvamos aquí a Colombia. Entonces, llegaste aquí al país y dijiste 2 meses, luego estuviste un año y finalmente en el 2009 fundas Espelo Colombia. ¿Por qué fundar esa empresa acá? ¿Qué pasó? ¿Qué te motivó?
Pues digamos, yo sabía cuando llegué a Colombia dónde estaba el sector el más importante ya de caliza y donde había posibilidad de explorar. Sí. Gracias a un compañero geólogo suizo que ya había hecho un trabajo de cartografía en diferentes sectores de Colombia. Y lo único, pues en realidad, sí, cuando llegué yo en el Peñón había campesinos que conocen algunas cavernas que ellos se metían por aquí, por allá, pero había un trabajo hecho también de la Universidad Nacional, Ok. equipo de espeleocol, que habían hecho, de Janet Munoz, también había un trabajo hecho sobre diferentes cavernas, pues Janet Munoz y Brigitte Le Baptiste, que habían hecho un trabajo, un libro. Hay muchas cosas que se han hecho ya en Colombia por Qué bueno. diversas zonas y que siguen todavía. Ajá. Pero en espeología alpina, como lo llamamos nosotros en Europa, donde tú no ingresas solamente por una parte horizontal y bajas un pedazo ahí de 10 metros con una soga, como le dicen, Sí. pues nadie había realmente hecho un trabajo continuo en ese tema. Y cuando hemos llegado, digamos, yo llegué un poco muy discreto y empecé a hacer un gran trabajo de investigación, de inteligencia, podríamos decir así, sobre todo ese territorio y darnos cuenta que, pues, donde no había una vaca, había un hoyo. Eh, Ok. de un otro árbol había otro hoyo y eso era como la caverna de Alibaba. ¿Eh? Wow. Y hemos empezado, pues yo he recibido equipos, yo tenía mi propio equipo, mis propios materiales también, todos, pues materiales como, digamos, hablando muy serio, tú no subes los Alpes lo mismo que vas, digamos, a subir El eh, Everest. el Everest. Y todo tiene sus técnicas, todo tiene sus dificultades. Y las cavernas del Peñón, pues sí, había lugares muy complicados en todo, digamos, el acceso, la dificultad de los anclajes, el peligro del derrumbe y todo. Y pues empezábamos a encontrar cosas grandes, muy grandes, y allí, digamos, pues yo como estaba siempre en contacto con todas esas federaciones y mis compañeros, pues cuando empecé a mandarles unas fotos, mira, encontré esto por aquí, y yo, ¡oh! ¿Qué es esto? Está loco, ¿dónde anda? Yo en Colombia, yo ando en Colombia. Queremos venir. Ah, listo, pues organizamos y es lo que hemos hecho, digamos, con diferentes entidades internacionales, a apoyar que esa gente pueda venir a hacer también un trabajo de topográfico. La Claro. gente no llega solamente a distraerse 2, 3 días. Digamos, vienen a apoyar para dejar un legado, digamos, de experiencias y de topográfico. Sí. Y es lo más importante. Y así Pues qué fue. bueno. Eso cogió poco a poco así. Eso se fue metiendo, digamos, de una cueva para otra. Sí. Y a empezar a explorar y explorar y explorar y a documentar. Qué Y bueno. te digo sinceramente, era casi cada semana una nueva caverna. Uf. Cada semana. Sí, yo tengo ahí una casita de campo donde ustedes me llegan a visitarme. Sí. Pues de allí salgo, yo mi día, digamos, a veces, pues cierto, con el tiempo he modernizado también, me han apoyado diferentes entidades internacional y nacional. Qué bueno. Además, digamos, el más grande ayudo fue del Instituto Humboldt de Brigitte Le Baptiste. Ella misma vino a Qué visitar bien. y fue fantástico, el encuentro fue súper genial. Pero hoy estamos, veo ahí un mensajito de mi amigo Jorge Así es. de Santurbán. También exploro con mi amigo Jorge Santurbán, que siempre es mi segundo lugar más favorito que tengo en Colombia, Santurbán. Qué bueno. Es cierto que hoy, ahora, digamos, tenemos medios más modernos, ¿eh? Puedo obtener imágenes satelital de algunos lugares donde estoy, Sí. puedo
También pues tenemos drones, estamos cartografiando en 3D Sí, claramente todo el municipio del Peñón con un programa suizo. qué eh, bueno. y eso genera, si quieres, que podemos cuidar, porque no es solamente explorar. Exacto, Es así es. entrar en una caverna, sacarle 3 fotos para meterle en el Facebook y chao. No, no, no. Hay todo un trabajo de mapeo, hay un trabajo al mismo tiempo luego de observación. Sí, ¿Eh? Por una piedra que a usted les parecerá, ah, qué bonita, pues esa misma piedra puede tener unos pequeñitos microbios encima, unas bacterias, en las cuales tal vez una universidad de Estados Unidos está interesado en estudiarlos. ¿Ves? claro. Todo eso se ha integrado con los contactos y hoy hemos hecho, digamos, en esos 12 años, realmente nuevas especies con Carlos Lazo del Instituto Humboldt, cangrejo, peces. Estamos trabajando ya desde el 2012 con el Instituto de Sao Paulo en climatología sobre el calentamiento global. ¿Eh? Y estamos trabajando con una Ok. universidad de Ohio igualmente sobre climatología también, que ellos vienen y ponen aparatos electrónicos adentro de las cavernas. Es un juego largo, ¿eh? Me parece que yo voy a tener que Pues qué bueno. necesitar 3, porque no voy a llegar. ¿Eh? No, no, Pues estamos... qué buena labor, qué buena labor. Y gracias por estar haciendo, ¿ah? Gracias, gracias. No, gracias a Jesús, ustedes por irme también. Yo estos tiempos extraño mucho también la cordialidad y la vida de Colombia, la gente de Colombia, porque digamos, el americano ya es más frío, más loquito. sí, sí, lo sabemos. Pero, No, 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 pero pues qué bueno. sí, Qué sí. bueno todo ese trabajo, Jesús. Mira, volvamos a algo muy básico y es que de pronto tenemos aquí personas que de repente no han entrado nunca en su vida a una cueva. Cuéntanos, por favor, tú que eres el experto, ¿qué equipo se necesita para ir a explorar una cueva contigo, por ejemplo? Ah, Así no sea bueno, contigo, pues para ir a explorar una cueva, ¿qué es lo mínimo en equipo que uno necesita? pues ya primero ya llevamos siempre cascos, Sí, buena limpieza. Tenemos unos overoles especiales que son también antiabrasivo y que guarda el calor del cuerpo al interior, porque son frías ni caliente, pero digamos muchas horas dentro es siempre complicado. Siempre claro. metemos buen zapato, que son botas de gaucho. ¿Eh? Sí. Digamos, no vamos en playeros ni en chanclas, Claro. como lo había visto a varios lugares. Y digamos, pues ya eso es el básico con un bolso pequeño, Sí. su batería de un poco a beber, algo a comer, de sencillo, simple, ¿eh? Yo veo, a veces yo paso el día entero debajo tierra y lo único que he llevado a comer es un pedacito de chocolate, una barra cereal, una fruta y chao. No Ok. hay, digamos, no es ese que llevas tu Tupperware ahí con tu sancocho al interior. Sí, sí. Y esto es para una caverna horizontal, ¿eh? Cierto que Ok. después, en el momento que tú te metes en unas cavernas vertical donde hay rápeles a hacer y todo, el trabajo principal no es solamente la exploración, es de meter todas las cuerdas con la seguridad que se necesita. Y no es porque hay Claro. un pozo de 100 metros, voy a meter solamente de una cuerda de 110, así estoy seguro de llegar abajo y bajar. No, se evita las fricciones, Ajá. perdón. A veces para una sola bajada, tú cambias de Sí. cuerda 7 veces. Ok. ¿Ves? Es Wow. diferente porque durante la bajada diferentes complicaciones o diferentes peligros se ponen. Y eso es, digamos, el trabajo lo más complicado y lo más físico. Ok. Y muchas veces me ha sucedido, llegas con 150, 200 metros de cuerda y lo pones todo en 3 horas y sigue bajando. Y ya Ok. y tienes que volver a subir todo Claro. esto venir el día siguiente o dejas un día de descanso para volver adentro
el día siguiente. Por eso, pero la gente que quiere aprender es un aprendizaje. Tú no te haces alpinista en 3 días. ¿Cierto? ¿Eh? Así es. Ustedes mismos tienen gente del grupo de ustedes que han hecho, creo, la Concagua, fueron a Así Pico es, vuelo. y todo. Y eso usted no va si ha hecho 3, 4 veces solamente el Cocuy. El Cocuy es simple, tiene Sí. su dificultad, pero es montaña simple comparado al Mont Blanc, Por comparado supuesto. a la Concagua, comparado al K2, y todo eso se aprende. La espeología es lo mismo. Ujú. Alpinismo, pero para abajo. Claro Y que sí. Bueno, la complicación que la gente tiene en Colombia de querer aprender algo, porque en Europa son 2 años para empezar a estar 2 años dentro de un club, demostrar que usted viene todos los fines de semana, hacer actividades, aunque sea llevar el bolso del compañero, ¿ves? Pero sí. usted está presente, aprende, hay técnicas de seguridad y no es, digamos, porque yo conozco un poco las cuerdas y saber hacer un nudo de 8 y tengo Sí. un y así. No, eso no es así. Y ya hubo mucha gente que lo ha trabajado así. Así es. Se ha cambiado mucho. Claro. Colombia ha cambiado muchísimo. Yo he visto, he podido participar en diferentes, digamos, congresos, diferentes reuniones, donde se ve un cambio de la gente. Canté la gente un casco de bicicleta, una lámpara a la mano y chao, y se metía Sí. en un arnés de montaña y bajo con el 8 y me amarra la cuerda arriba donde pueda y se veía de todo. Hoy hay Claro. gente trabajando bien, haciendo también trabajos buenos, digamos, pero la espeología está todavía muy frenada por la parte técnica. Si Ok. yo comparo con mis compañeros de canyoning, de Colombia Canyoning, creo los hermanos Verdugo o algo así, no me recuerdo, no sé si estarán aquí hoy escuchándonos, pero ellos han hecho un trabajo fantástico de un Sí. seguimiento técnico con diferentes entidades nacionales e internacionales, en el cual hoy tú puedes hacer cañoning en toda seguridad cualquier parte del país. Ok. Teología todavía falta mucho. Falta Ya. mucho que digamos, yo estoy apoyado por la marca Petzl, por Sí. Tour Company de Bogotá, Sí. estoy apoyado por Rotcle, por Scurion, diferentes marcas, digamos, de equipos y materiales europeos, pero siempre tenemos la dificultad y por eso hemos casi parado un poquito de dar curso de espeología técnica, Sí. porque la gente llega y sí, viene a hacer un curso de 3 días y luego piensa que ya es un experto Mm, y no ha visto nada, porque claro. cada caverna es difícil, cada caverna es diferente y de las 103 cavernas que tenemos, algunas son muy difíciles, supremamente peligrosas y otras son muy fáciles, son muy básicas, pero es Claro. como la montaña, es lo mismo. Te puedes Así es. Hay niveles de dificultad. montaña y a las 51 te fracasas. Y Claro. pues estamos tratando realmente de meter un poco el freno a eso para que haya realmente una responsabilidad técnica y que la gente entiende que es practicando. Tú no eres buen conductor si tú sacas tu Ferrari una vez por semana. Pero Claro. si todos los días andas con tu Ferrari y los fines de semana estás en un circuito, pues tal vez manejas muy bien y aprendes muy bien. Y todavía sigue siendo el riesgo. Claro. Además que yo no tengo Ferrari, entonces no sé cómo es. Sí, pero el totazo es el mismo a 40. Con cualquier carro. Sí, sí. Bueno, a todos los amigos que están ahí conectados, recuerden sus preguntas se las pueden hacer a Jesús aquí en vivo. Abajo, al lado de los comentarios, hay un símbolo de interrogación. Le dan clic con su dedito, digitan la pregunta y me llega a mí, se la puedo hacer aquí en vivo a Jesús. Jesús, ¿cuánto ha sido el máximo de días que has durado explorando una cueva continuamente sin salir de nuevo a superficie? Aquí en Colombia 3 días, porque en Ok, realidad, digamos, es también una parte de mi ética de seguridad. Yo ando ok, mucho explorando solo.
así claramente. Ok, Yo tengo dos, tres compañeros colombianos que a veces pueden venir conmigo, a veces no. Yo entiendo la dificultad también, el trabajo, el dinero. Sabemos cómo está todos, cómo es la dificultad en Colombia. Pero así es. yo trato normalmente cada noche regresar a la casita. No Ok, importa si salgo a las 7 de la mañana y paso todo el día debajo tierra, en que sea la 1 de la mañana, yo regreso a la casita. Fue muy excepcional quedarme 3 días debajo tierra. En Europa, pues hemos hecho campos espeleo de una semana a wow, 400 metros debajo tierra. He tenido un campo espeleo de casi una semana completa también, eh, 500 metros, y pues ya son otras dificultades, pero tú tienes que ser un grupo completo. ok. Solo muy difícil, muy complicado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Jesús, y con tanta exploración, con tantas cuevas descubiertas, cuéntanos, comparte con nosotros la situación más extrema que hayas vivido, que tú hayas pensado en ese momento, de aquí no salí, aquí me morí. Comparte con nosotros, por favor, esa experiencia que tú recuerdes mucho. Pues digamos, es muy, muy simple, ¿eh? Fue en una caverna simple, Sí, que no era ni grande cosa, porque era 80 metros de profundidad, con un cambio de cuerda de 4 veces, en el cual pues yo terminé muy agotado, no había llevado bastante agua, comidita, tampoco se puede, como todo el mundo cree, a veces beber el agua de bajo tierra, no, sí, no es posible siempre. Y en la subida pues había dejado una cuerda con muchos metros de más, y moviendo esa cuerda he movido una piedra unos 5 metros o 10 metros más alto que mí, y esa piedra solo la escuché llegar y se fracasó en mi pecho y me rompió 2 costillas. caray, Estando solo, pues cierto que pues fue difícil la subida. claro, Recuerdo que esa subida fue larguísima, fue complicada, y digamos, fue el regreso hasta la casita con mi perrito Poker fue complicado, y fue varias semanas, digamos, parado con culpa. Por eso ni el profesional está, digamos, ¿cómo decir eso en castellano? a salvo, exento de un accidente. Y a veces el más ridículo. Ok, El pasado yo perdí un compañero de 30 años de espeleo en Suiza, por haber solamente confundido la cuerda. Pensó que era la cuerda de bajada y no era la cuerda de bajada, era la cuerda que quedaba un trocito de 1 metro así al ladito al enclaje. Pensó que era la cuerda que bajaba, se puso el descendedor allí y se fue 48 metros más abajo y se mató de una, con 40 años de espeología, delante de 2 alumnos. Eso fue un mierdero gigante, pero claro, ahí ves que siempre, siempre la caverna va a estar aquí, ya estuvo millones de años. ¿Para claro, qué forzar? Yo a claro. veces cuando ya siento un poco de temor, o donde no me siento bien o lo que sea, mejor me paro, duermo una hora, lo que sea, como, o más bien lo dejo. Eh, Claro. Héroes hay muchos en los cementerios. Así es, así es. Muy buena reflexión. Y se Y, ve mucho también, ha pasado con grandes guías de montaña, que también en sí, rutas muy fáciles, acompañando turistas, y errores pequeños les han costado la vida. Sí, tú ya lo mencionas tú. sí, Así sí. es. Bueno, Jesús, la cueva para ti que eres el experto, ¿cuál es la cueva más bonita que tenemos aquí en nuestro país de todo lo que tú has descubierto y explorado? Ah, ay, Difícil, ¿eh? mira, todas están guapas. Todas tienen su cosita, pero sí, hay una que me gusta mucho en el Peñón, que no es fácil de acceso, que es larga, son casi 11 horas, ida Ok, y vuelta. Hay mucho lodo, pero tiene unas concreciones muy guapas, muy especiales. No está, digamos, a la puerta de todo el mundo. En sí, realidad, y no hacemos tour, no llevamos a nadie, solo la gente que quiere aprender espeología y que viene y que aprende, tienen la oportunidad de verlo, ok, porque
pues en el Peñón, todo el mundo conoce la Tronera, los Carracos, cuevas que ya están muy destruidas por Sí, turismo salvaje, por un turismo que la gente cree que están haciendo un turismo fantástico, pero al mismo tiempo, pues aprenden, ¿cierto? No, la cuestión no es de molestar a esa gente ni prohibirlos hacer un turismo ni espeología, solamente que actualmente el futuro es totalmente otro tipo de espeología para el turismo sí. y no Ok, es llevar gente al interior de las cavernas. ¿Eh? claro, claro, cierto, toda la razón. Bueno, y vayámonos ya para dentro de las cavernas y en este tema investigativo, eh, algo que recuerdes de descubrimientos importantes de en cuanto tú lo mencionabas, ¿no? Que han hecho estudios respecto al cambio climático, temas de nueva fauna o incluso tal vez tipos de pequeña flora que se puede encontrar en la cueva. Algo importante que tú quieras resaltar de lo que han encontrado contigo. Pues digamos, lo que se ha encontrado fue también algunos fósiles. Se ha encontrado también Bien. arqueología. Sí, Todo ese tema, digamos, la arqueología es muy simple, ¿eh? Hay algo, digamos, que es internacional pues digamos casi mundialmente en la UIS, la Unión Internacional Speleo. Cuando encontramos cosas arqueológicas, quedamos callados, no, ok. digamos, les hacemos fotografía, podemos resaltar algunos trabajos. Yo veo ahí mi amigo Lencho, que hace tiempo Ahí que no lo está. veo. Petzel, compañía, un grande saludo a él también. Claro que sí, un saludo, Lancho. Qué bueno que está ahí conectado. Y que bueno, Lencho vino a Campos Peleo también. Son una gente muy profesionales en todos los temas de cuerdas en todo el país y internacionalmente reconocidos. Yo tengo también un poco la ética de los viejitos espeleo, digamos. No hay que divulgar todo. Qué bien. Divulgar a las entidades que tienen una ética y un trabajo reconocido. Quiere decir que algunas cosas nosotros lo hemos divulgado, pues al ICANN, que es la Organización Nacional de la Arqueología del país. Luego, cuando esa gente nos dice que no tienen el personal para venir y todo, pues ya, eso queda. Ya quedó tal vez 2.000, 3.000, 5.000 años o 20.000 años ahí. Puede quedar unos cuantos años más, no hay ningún problema. Es también parte de la ética de Espero Colombia. Es la preservación tanto del mundo subterráneo, pero también de lo que se encuentra al interior. Claro, qué Tal bien. el tema de los fósiles, pues sabemos muy bien que en Colombia hay muchos fósiles también que se están robando, pues Sí, aquí hacemos siempre lo máximo que se puede para trabajar con el servicio geológico, con diferentes entidades y todo, y ya, y vamos con eso, digamos, ¿eh? Luego, yo sigo siendo como una entidad privada y una persona. sí, Yo claramente, si yo era millonario, pues por supuesto podríamos estar ayudando 10 veces más y haciendo cosas maravillosas para el país, porque hay mucho por hacer. claro que sí. Eso está en las manos de las entidades, tanto de las universidades también. Eso es Sí, como un llamado a las universidades. Eso es el futuro para los jóvenes que están escuchando o que quieren estudiar. Eso hay todo por hacer. pues En qué mi bueno, así. de 50 años que cuidamos las cavernas y tenemos empresas privadas que organizan todo para preservarlas y estudiarlas. Claro, Pueden estudiar. claro ¿Eh? que sí, claro que sí. Qué bueno, hay Pequeño, todo por hacer, ya lo dices tú. Así que ese es el llamado para que sigamos conservando todo este patrimonio que tenemos aquí en Colombia. Bueno, Jesús, y hay algo que también nos comentabas al principio del tema del espeleobuceo, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, se dice, cuéntanos, explícanos, por qué el espeleobuceo es considerado como una de las actividades más peligrosas del mundo? es como un viaje al espacio. Mis amigos de México, un Ahí saludito, está, Alejandra. Anaheim,
Saludo, Alejandra. En espeleobuceo, pues mira, yo empecé, era el principio realmente un poco del espeleobuceo en Europa, donde todo el mundo probaba, fabricaba equipos, organizaba como se podía, modificábamos aparatos, se ha fabricado miles de cosas. Y digamos, lo que era fantástico también es que éramos los pioneros, ¿eh? Qué maravilla. Era el espacio. Tú marchabas en un horrillo subterráneo para 2 horas de inmersión sin saber realmente lo que ibas a encontrar delante. Y yo aprendí a bucear solo, ¿eh? Éramos todo un grupito, éramos nueve compañeros, pero cada uno con su tarea y cada uno adentro de la caverna con lo que tenía que hacer. Hoy ha cambiado mucho, ¿eh? Hoy aquí mismo estoy en un centro que es uno de los mejor reconocidos en todos Estados Unidos y digamos, hay muchas cosas que ha cambiado, pero eso ha cambiado por las muertes de muchos buceos, ¿ves? De mucha gente. Yo mismo he frenado después de 20 años de buceo en caverna, he frenado bastante. Yo era un buzo no de distancia ni de grande profundidad. Yo era como una mula, llevar una cantidad de tanques, fabricar una campana de descompresión en una caverna. Hasta hemos bajado cables y anclajes con tirolínea para mover una roca, poder pasar más fácil. Unos trabajos de loco donde a veces pasabas 3 horas hasta quitabas las aletas para estar más pesado, con un montón de cinturón de plomo y a veces terminabas dentro de un café con leche, ya no era agua transparente. Claro. Y la vida la debías solamente por un hilo que te enseñaba dónde es la salida. Y Ok, tu regreso lo hacías a ciegas, tocando un hilo en la mano. Imagínate que algo muy sencillo, las flechas que hoy se pone sobre el hilo, eso no sí. tiene ni 20 años de inventado. Antes Ok, no había flechas. Antes tú ok. marcabas etiquetas con una flechita al plumón indeleble para marcar dónde era la salida. Era una locura. Y yo he perdido dos compañeros, pues dos compañeros. Mm, Quedamos todos los fines de semana. Y eso después te hace pensar que por realmente supuesto. somos locos o somos gentes especiales o no sé, no sé. O una mezcla de ambos. Sí, sí, una de ambos. Pero digamos, fue fantástico, ¿eh? Tuve momentos fantásticos, pero momentos de miedo grandísimos, pero yo pienso que hace el hombre que soy hoy también. Por supuesto. Mis mejores amigos son todos espeleo y montañistas, porque sabemos realmente la dificultad, si hay Claro llorar que sí. al lado del otro y darle la mano y abrazarse para tener calor, somos dispuestos a hacerlo para sobrevivir. Pero el placer de ver lo que podemos ver, eso no tiene precio. Yo puedo decir que mis Muy ojos cierto. ven cosas que nadie lo ha visto. Y eso Muy cierto. Muy cierto. Es una fortuna que es pocos tienen, Jesús. Muy buena de reflexión. precio. Sí. Así es, así es. Bueno, un saludo a todos los que se unen. Ya hay muchas preguntas acá. Nos quedan solo 11 minutos aproximadamente, pero alcanzamos a hacer más preguntas. Aquí me dicen que si esto queda guardado, así es. Esta charla con Jesús va a quedar guardada en un canal de YouTube que es www.youtube.com/mao-soler. Así como está en Instagram, así está en YouTube. Ahí va a quedar para que lo compartan, para que escriban, para que hagan preguntas, para que comenten todo lo que quieran. Ahí va a estar en YouTube esta charla con Jesús. Así que por favor, aprovechen y compártala. Y los invito de una vez, el próximo martes 6 de la tarde estaremos charlando con Andrés Hurtado García sobre su vida dedicada a la protección ambiental en Colombia, a la fotografía, al medio ambiente, a los artículos de prensa, a dar a conocer esas bellezas de la Colombia secreta que tenemos aquí a todo el mundo. Así que invitados todos y los jueves charlas especiales con invitados como el que tenemos hoy, que es Jesús. Bueno, Jesús, mira, aquí hay una pregunta que nos envían. ¿Has encontrado piedras preciosas en tus expediciones en las cuevas? No, no, en realidad no. Todo es precioso, todo hay que cuidarlo. Toda Claro que sí. la tierra es preciosa.
Yo me enamoro de piedras, de ver cosas fantásticas, de formaciones, de charcos a veces con piedritas redondas al interior, de colores. Siempre mis principios de algunas conferencias que yo hacía era el mundo de color en la oscuridad. Cuando usted entra en la caverna sigue siendo oscuro, todo negro, Sí. pero usted prende la luz y ya empieza a aparecer los colores. Y cuando usted ya pasó, Así es. tras de usted regresó la oscuridad. ¿Ves? Y todo eso es precioso, pero no hay, realmente hay muchas, ¿cómo se dice eso? Muchos cuentos en Colombia, bueno, en toda Sudamérica. He visto cosas locas con la gente. Ah, es que se encuentra oro, que se encuentra diamantes. Ah, ese Sí, es sí, el rico entrando en una caverna y todo. Y no, ¿no? Y además la gente vaya destruyendo pensando que lo que brilla debajo tierra con la humedad, la modificación del agua y todo, cree que al exterior brilla y cuando lo ha roto y se lo llevó a la casa ya ve que no brilla, no sirve para nada y lo bota, pero ha hecho un daño gigante. ¿Eh? claro, cierto. Cavernas de Colombia que eran guapísimas, espectaculares, y hoy son una ruina completo. Y Qué seguimos triste. pensando y seguimos queriendo de toda manera hacer peleoturismo. No, paramos de ser estúpidos de un lado, voy a ser muy crudo. La De caverna de eso se trata. en Francia, con los petroglíferos, los dibujos de Neandertal y todo eso, Sí, que usted va a visitar es una copia, no es la caverna verdad. Es una copia, se ha reproducido esas cavernas sí. para que la gente no vaya a dañar todo. Y podemos hacer lo mismo. Nosotros estamos aquí haciendo un grande trabajo también de fotografía 3D Qué y bien. solamente las imágenes en 3D. Imagínate meter unos lentes y poder ver unos Sí. paisajes divinos sin ensuciarte. Donde yo me fui con las botas, lo pasé duro, el rappel y todo. Usted lo va a ver fácil. Hay Es desde la comodidad de su hogar con sus gafitas y ya. Es ahí, eso es el futuro. Hay más gente que viene a mirar un museo y una exposición que gente que va a ingresar la caverna. Y Cierto, claro. ahí donde hay que ganar dinero, es ahí donde hay que promocionar y hacer que se desarrolle algunos municipios pequeños del país, pero no con la voluntad de querer decir, ah, yo me llevo 50 personas ahí adentro, 50, 10,000 pesitos, ¿qué es esto? No es nada, seguimos pobre de espíritu y pobre de dinero. ¿Eh? Así es cierto, Jesús. Muy buena reflexión también. Qué bueno que estamos aquí hablando de ese tema de la conservación, que es tan importante. Vea, hay una invitación de Ale Diving Caves para que se unan a su cuenta, que mañana va a estar hablando también sobre cuevas. Y Únanse también a esta cuenta de Instagram, que estamos haciendo envíos los martes y los jueves a las 6 de la tarde. Y en YouTube van a encontrar videos que hemos hecho con invitados especiales como Jesús, con gente que ha escalado las 14 montañas más altas del mundo, montañistas, íconos vivientes de la aventura, la exploración, científicos. Bueno, ahí están todos los videos en YouTube. Los invito a que los sigan ahí y se suscriban a ese canal de YouTube. Jesús, eh, también eres un poco modesto y sabemos que has hecho colaboraciones muy importantes para la espeleología mundial. Hablemos sobre eso para cerrar casi ya esta tarde de charla. bueno, Picos de Europa. Creo que hasta colegas de ustedes fueron a Picos de Europa. Sí, no, Tan, yo pude estar allí también con Willow, que Willow nos guió a un grupo de varios sí, días de sí, champañas, tienen así es. que conocer Picos de Europa. Es algo Es belleza, una fantástico. belleza increíble. Fantástico. Es uno de los lugares con más de 17 cimas de 1,000 metros de profundidad. Así es. Y ir a 1,000 metros de profundidad es una locura. Es una No, locura. Eh, tiene que ser. Sí, es un viaje espacial, es un viaje en sus capacidades mentales y físicas que es muy fuerte. Además, hay unos cuantos compañeros de Castilla-León, creo, que están haciendo ahora seguido las 17 cimas. Como estaban tan confinados en España que se decidieron hacer ese reto de ir a cada caverna de 1,000 metros y hacerlas todas seguido. ¿Eh? Qué gran reto, ¿ah? Sí, un reto fantástico y loco. No, Digo, total.
grande trabajo que hemos hecho, digamos, todos esos años fue mucho en el espeleobuceo, Ok, porque pues yo he participado con Olivier Isler, que era uno de los creadores de los primeros recicladores. Hoy mucha gente bucea con recicladores, tanto ok. en que les permite pues más tiempo, más profundo, el buceo técnico, todo eso antes no existía. Todo eso era Claro, claro. Para aclarar un poco, los recicladores de los que hace referencia aquí Jesús son recicladores de aire que te permiten bucear mucho más tiempo. sí, sí, total, que pasan en unos filtros y tú Así es. consumes mucho menos aire y todo. Pero antes eso era una locura. Eso era meterse, llevarte 10, 12 tanques sobre ti, que fabricar unos baldes con una vejilla en el interior para que ese balde debajo del agua pueda soportar 12, como un tonel. Si quieres, Uf, si tenías un tanque pequeñito y la vejilla se inflaba y todo alrededor del tonel tenías amarres para meter 12 tanques y esos 12 tanques era solamente para una persona, que él iba hasta el fondo. Olivier Isler tiene uf, unos de los récords del mundo, 5 kilómetros a 60 metros de profundidad en el wow. se llama la Dut-Colis, al medio de la Francia, que es un lugar maravilloso que se comía, además maravilloso también, pero digamos, eran unas inmersiones donde ese compañero marchaba para 8 horas debajo del agua y nosotros éramos, digamos, los enanos que íbamos a llevar equipos, fabricábamos campanas de descompresión. Hoy Claro, hay mucha facilidad de descompresión con diferentes gases, con diferentes trabajos que se hacen con el reciclador, es una ventaja sí, muy grande. El nitrox, a la época no había nitrox, que es una mezcla de claro. oxígeno con aire y que te permite, Así es. digamos, estar respirando mejor y también hacer menos descompresión. A esa época eso no había y hacíamos descompresión con oxígeno puro a la salida, fabricar esas campanas. Todo eso aportó a desarrollar lo que hoy es el espeleobuceo con muchas nuevas técnicas, equipos, materiales, y eso Claro. es un aporte gigante que se ha hecho. Pues Jesús, qué maravilla y qué bueno tenerte acá. Un agradecimiento gigante por esa labor de conservación y de dar a conocer las maravillas que tenemos subterráneamente aquí en nuestro país. Así que ojalá que, como tú lo dices, vivas al menos unas 3 vidas más para que sigas aportando a esa conservación y ese cuidado de nuestras cuevas aquí en Colombia. Nos quedan menos de 2 minutitos, pero mira, una pregunta aquí que nos hacen es que si aquí en Colombia actualmente se hace espelobuceo. Hay no, lugares para ello. hay unas dos cositas en San Andrés, pero en realidad no hay un centro de formación, no hay, digamos, nada realmente que haga parte de otras instituciones internacionales para hacer espeleobuceo. Así de clarito, nosotros en el Peñón tenemos un lugar, dos lugares, perdón, para bucear en caverna, pero ya eso es cosa seria, ya no Ok. es el buceo las aguas transparentes, es bucear en café con leche y Uf, estar a 2.500 metros de altura y eso es. Para los que quieren bucear, pues ahí Alejandra no se la perdió. ahí está, vea. Con Quieren, Ale Diving Cave, sigan en Instagram los que quieran bucear en ay, México. México, México es fantástico. Yo ya estuve ahí, es fantástico, es divino, hay buena formación, los lugares son, mira, de los mejores. Y aquí en Florida también, que es, pues, digamos, la meca del mundo, donde se Claro, puede bucear en cavernas, cosas muy especiales. ok, Merece la pena hacerlo una vez. qué bueno, qué bueno, vale la pena. Ahí Era está el contacto. Y Jesús, los que se quieran contactar conmigo para explorar las cavernas aquí en Colombia y en el mundo entero, ¿dónde te pueden contactar? Me encuentran allí en espeleocolombia@gmail.com. En Instagram me pueden escribir. El Facebook voy muy poco. Existimos también en Facebook Espeleo Colombia. Y si no, pues ya me escriben y siempre se responde a todo el mundo. Hay posibilidad de mil de cosas. No siempre es Qué bien. dinero. Pero digamos, lo importante es que tengan que saber que tienen que cuidar lo que tienen.
Lo Así que es, está Jesús. en Qué Colombia buena reflexión. es algo muy especial y apenas en 12 años estamos aflorando lo que se está haciendo. Cojan Jesús, conciencia. qué pena te corto. Es que esto se corta automáticamente en 20 segundos. Muchas gracias por tu tiempo. Un Gracias a honor para mí usted hablar contigo esta por tarde. Gracias a hacer todos los que se todo. conectaron. Es Cuídense que mucho, quiero un tapabocas. Y abrazo Jesús, muy grande, nos muy grande. vemos pronto. Nos vemos todos el martes 6 de la tarde con Andrés Hurtado García. Gracias, Jesús. Un abrazo grande desde la distancia. Gracias. Qué charla tan buena. Chao. Gracias.